Buenas noches, mi nombre es Nayibe Parra Fonseca, estudiante de Contaduría Pública, octavo semestre de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy vamos a hablar de renta fija y renta variable para la materia de mercados capitales. En este video vamos a hablar de qué es la renta fija, qué es la renta variable, cómo se clasifican, sus riesgos, vamos a dar unos ejemplos, el estilo de inversión y cuál es la mejor entre las dos. La renta fija es un tipo de inversión donde los activos financieros que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad de periodo de tiempo previamente establecidos. El emisor, que puede ser una empresa pública o una empresa privada, es quien pide el dinero al inversor y este por medio de un tiempo estimado predeterminado luego le dará los rendimientos. La renta fija se clasifica de acuerdo a quien los emite. En la renta fija pública está el gobierno, las empresas gubernamentales o las entidades administrativas públicas. En la renta fija privada, pues son las empresas privadas. En cuanto al vencimiento, tenemos que la renta se puede clasificar la renta fija a corto plazo. Esta no supera los 18 meses, aunque por ser de corto plazo tiene menos rendimiento que la de mayor plazo. Las inversiones de mediano y largo plazo, estas pueden superar los 2 años y tienen, aunque sea un mayor rendimiento, no dejan de tener un riesgo asociado. También se clasifican según el rendimiento que ofrecen. Este puede ser un rendimiento explícito, que quiere decir que da exactamente la tasa que se pacta a la hora de emitir el bono o título, y el rendimiento implícito es aquel que se paga cuando se finalice ese término de vencimiento, también con una tasa fija. Los riesgos de la renta fija son el riesgo del emisor. Este riesgo ocurre cuando las empresas que emitieron los valores pueden llegar a no tener el dinero para devolverle a sus inversores. Existen agencias que miden este riesgo para evitar que tanto el gobierno como las empresas privadas pues les llegue a pasar este tipo de riesgo. El riesgo en el cambio del tipo de interés. Este puede ser que en la bolsa de valores, cuando cotizan por encima o por debajo, cuando suben y bajan, la tasa de interés cambia y allí existe el riesgo de pérdida. El riesgo de liquidez es cuando quiero vender las acciones, pero en el mercado no existe la liquidez suficiente para que me las compre. Aquí tenemos un ejemplo de renta fija. Una empresa emite un bono por $1000 a término de un año, un término fijo, con una tasa predeterminada del 5%. A cabo de un año, cuando se ha vencido este término, no solo será devuelto al inversor los $1000 que invirtió, sino también los $50 que corresponden al 5% de la tasa pactada en el término fijo de un año. Lo que quiere decir que en el mercado secundario las acciones tendrán un valor a los 6 meses de $25 y en el caso de que sea un rendimiento implícito vamos a pagar $950 y vamos a recibir al cabo del término $1000. Quiere decir que su valor de ganancia estuvo implícito dentro del valor de la acción. La renta variable es el mercado de renta en donde se puede comprar y vender acciones de las distintas empresas. Es un tipo de inversión formada por todos aquellos activos financieros en lo que no está garantizando ni la evolución del capital invertido ni la rentabilidad del mismo. Las empresas, además de conseguir financiación a través de los bonos corporativos, consiguen financiación a través de los aportes de capital, como es este caso. Estos aportes, el capital lo hacen los inversores, los que pasan a formar parte del capital de esa empresa. Los inversores entonces, a través de la compra de acciones, están comprando parte de la empresa y no de la deuda de la misma. Diferencia fundamental con los bonos corporativos, como lo veíamos en la renta fija. En la renta variable hay formas de ganar dinero. Una de ellas es el pago de dividendos. Es una parte del beneficio de la empresa que decide compartirla con sus inversores. La empresa puede optar si repartirlos o no, y el término de renta variable justamente surge de las variaciones de los dividendos a lo largo del tiempo, si es que lo hay, porque puede ser que una empresa presente pérdidas o no de la suficiente ganancia. También otra parte es la especulación.
Las empresas lanzan su oferta de acciones iniciales en el mercado primario, las acciones pasan a negociarse en el mercado secundario entre los propios inversores, los que quieren entrar y los que quieren desprenderse de esas acciones que compraron en el mercado primario. Hay estilos de inversión. Está el trading o swing trading y el value investing o global macro. Tenemos el ejemplo de la empresa Facebook. Ella en el 2012 lanza cada acción a $38 y luego en el 2018 está a $145. La persona que invirtió en el 2012 tuvo un rendimiento en el 2018 de 280%, es decir que si alguien invirtió $10,000, recibió $320,000. Los riesgos de la renta variable son: riesgo no sistemático, es el conjunto de factores propios de una empresa o industria. Es decir, si nosotros estamos invirtiendo en una empresa petrolera, nuestro riesgo será, por ejemplo, que el petróleo caiga. Sin embargo, si es diversificable, o sea, que podemos invertir en otra cantidad de empresas, por ejemplo, en una empresa de acero, pues en esta tendríamos menos riesgo. Perderíamos por la empresa de petróleo, pero por la empresa de acero estaría estable su ganancia. También existe el riesgo sistemático. Es aquel que afecta a todas las empresas, no importa el sector en el cual se encuentren. El riesgo del mercado, factores económicos, monetarios, políticos y sociales de cada país de los cuales se encuentran esas empresas, este riesgo no se puede diversificar, porque es un riesgo que tiene tanto una empresa acerera como la empresa de petróleo, como la de energía. Está básicamente ligado al riesgo que estamos asumiendo al correr por el simple hecho de que las empresas estén cotizando en la bolsa. Así las cosas, ¿conviene invertir en la renta variable? Depende de cuánta pérdida podamos tolerar o tengamos como perfil de inversor. No es necesario poner todos los ahorros en la renta variable. Se puede tener 50% y 50% en la renta fija. Y mientras tanto, en la renta variable ese 50% también lo podemos diversificar para empezar a jugar con los niveles de riesgo. El tema del Value Investing y Global Macro no se preocupa por el corto plazo, es decir, que si sube el precio y baja dentro de un mes, no le importa porque a través de los años, entonces es como intenta comprar un mínimo con un análisis detrás y vender en años después, como en el caso de Facebook. El equilibrio es lo importante. Lo que podemos hacer es invertir 50 y 50. Es mi consejo como contadora. Muchas gracias. Bueno, y entonces